Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, comentando el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, en esta primera Un día muy especial, sí, claro, un día muy especial con los resultados de las PASO. Resultados, en mi opinión, la verdad, sorprendentes. Creo que sorprendieron a todos. Sí, incluido al propio gobierno. Exactamente, por eso sí generalicé. Claro, yo creo que han sido unas elecciones históricas, sí, y que el gobierno se encuentra en oportunidad de inclusive mejorar estos números cuando sea la que algunos dicen en serio, ¿no es cierto? La verdadera. La verdadera en octubre. Muchos criticaron este tema de las PASO por los gastos, porque prácticamente, salvo en muy pocos lugares, hubo realmente interna, ¿no es cierto? Realmente se ejerció el derecho y la legislación tal cual la establecen las PASO, pero en otros lugares, la mayoría de ellos, no fue así. Pero ha servido para una medición. Está claro que algunas 2 o 3 hechos tenemos que darlos un poco por sentado. Ha habido muchas sorpresas en distritos y sorpresas en algunos montos. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Yo creo que a algunos no nos sorprendió, pero sin duda un observador que llega al país y dicen que se perdió en Santa Cruz, que se perdió en San Luis, hubo cambio, que en Neuquén, en lugares donde no se cambiaban los colores desde hace décadas. Eso es importante. Lo otro que llamó la atención es la diferencia, ¿no es cierto?, abrumadora en Ciudad de Buenos Aires, donde si uno sumara las 2 expresiones, la primera y la tercera, o sea, léase Carrió y Lustó, como progobierno, el apoyo que ha tenido el gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires supera al que ha tenido en Córdoba, que de por sí fue también muy notorio y que marca un país junto con Mendoza, los 4 distritos grandes, salvo Santa Fe, donde termina ganando el peronismo. En los otros 3 el gobierno ha tenido unas victorias muy contundentes. ¿La gran sorpresa no fue Buenos Aires? En cuanto a monto, sin discusión, sí, claro. En cuanto a monto de votantes y de la forma en que eligieron los votantes, sin duda que fue. Era otra la expectativa. Era otra la expectativa, pero además porque, primero, esto hay que generalizarlo al país, no hubo debates. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires no hubo una discusión como la que quería plantear Lustó en relación a Lilita y a los demás candidatos sobre problemas de la ciudad. Evidentemente hubo un proceso de nacionalización que nos obliga a nuevamente sacarnos el sombrero en términos electorales ante la estrategia de Durán Barba, que no solo, como muchos medios reflejaron, triunfó en los modos y en las formas, en este nuevo esquema de acercamiento, de poner el escenario al medio, de marcar cercanía, de hablar con personajes reales, sino que además en que no se discutiera. Ahora, ¿esto fue un acierto o fue un error? Si uno lo mira desde la perspectiva de los resultados globales, fue un acierto. Nos tenemos que rendir ante los números. Si uno mira lo que podría haber sido para las 2 principales candidaturas en la provincia de Buenos Aires, haber roto con el hecho de no discutir de economía, de no discutir de los temas, de no discutir de la propia política, sino en el caso de Cristina, la estrategia del silencio, y en el caso de Vidalo y el oficialismo, ¿no es cierto?, Bullrich y demás, sobre todo luego de los furcios de Bullrich, discutir lo menos posible, y uno visualiza lo ocurrido, dice, Cristina saca la menor cantidad de votos, ¿no es cierto?, en una intermedia, menos aún que el registro de Aníbal Fernández. Pero por otro lado, Bullrich y el oficialismo provincial venían perdiendo hasta 48, 72 horas antes, precisamente por no hablar, y
venían unos 5 o 6 puntos por abajo. Se produce el fenómeno de la pelea en un canal de televisión entre la gobernadora, que explota, rompe el esquema reaccionando ante un periodista que objetivamente la provoca, ¿no es cierto? Y no la gente que miraba en directo, sino lo que se viralizó después. Claro. 2 millones de personas ya en veda, viernes, porque esto fue el jueves a la noche, viernes y sábado y hasta la hora de ir a votar, pudieron ver lo ocurrido allí, pudieron ver una gobernadora auténtica rompiendo el esquema de Durán Barba y obligando a todos los encuestadores a, diríamos, replantearse, a recalcular, como diría un GPS, a nivel de que el presidente de la Nación recibe un informe de Durán Barba donde le anunciaba que ese rush que había ocurrido a partir de ese momento la posicionaba a la candidatura oficialista 4 puntos por arriba, o sea, ganador en la provincia. Esto explica la cara de euforia con la que se hace la primera conferencia de prensa luego de terminado comicios, donde aparece Marquitos Peña y algún otro con una sonrisa que lo de Capital era importante, pero objetivamente ellos tenían el dato de que en la provincia de Buenos Aires se estaba ganando. Sí, fue casi como un gol en contra, ¿no? Entonces uno diría, a partir de ahí, ¿se va a replantear si era correcto no hablar o daba más resultado hablar? Claro. Ahora, yo también creo que me parece que lo que dio el llamado de atención acá es la lectura que se hace del electorado. Es decir, esta cuestión de que el electorado vota con el bolsillo, me parece que ha cambiado esta lectura. Ha mostrado que el electorado tiene memoria y que... O sea, me parece que es eso lo que... Coincido totalmente y por eso es que el gobierno debe darse cuenta de que este no es un cheque en blanco el que ha recibido. No, vota con memoria, exacto. Y que de alguna manera quedó claro que la gente no quería volver a un pasado con el que no estaba de acuerdo. Sí. Resolvió bancarse algunas amarguras y carencias del presente en aras de apostar a un futuro que sí le dé resolución a precisamente esas carencias, que sí genere una ecuación más equilibrada en términos sociales, que esto que está faltando y que aparentemente podría empezar a resolverse porque los brotes verdes se están transformando en praderas verdes, de alguna manera en algunos sectores, esto obviamente no es homogéneo, pero me parece que esto es lo nuevo. El voto o la especulación de solo el voto con el bolsillo ha quedado claramente relativizado. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Te parece que esto fue un acto de fe? Es decir, se basan en... Casi me lo contestaste, pero ahora quiero que lo contestes claramente. ¿Crees que el electorado se basó en hechos o se basó en buenas expectativas, en una creencia? Yo creo que esencialmente con una elección, así como los mercados, reaccionan en base a fe en términos de expectativas. Acá lo importante es no defraudar las expectativas que ha tenido y ha demostrado el electorado este fin de semana. ¿Y en qué se basan esas buenas expectativas? En esto que te decía, en no querer volver al pasado y pensar que ese pasado no le puede dar soluciones a las carencias del presente, porque si no las dio en el pasado, ¿por qué las daría ahora? Y a decir, era obvio de que se necesitaba un tiempo para ordenar ese gran desorden recibido y empezamos ya a ver y a notar cerca que algunas cosas empiezan a moverse. La construcción, obviamente el campo, comienzan a darse algunos indicadores en términos de consumo que uno diría, podríamos pensar que el tema inflacionario comienza a dominarse, que el dólar no se va a escapar, de hecho no hubo un efecto corrida los días previos, sino una cosa moderada de alza y de posicionamiento en verde que siempre se da ante cualquier elección. Ante cualquier elección hay una subida de dólar y hay una demanda porque, lógicamente, como se generan grados de incertidumbre superiores a los cotidianos, entonces la gente, los que tienen dólares, prefieren posicionarse con seguridad. Miremos un poquito hacia el presente y viendo un poquito hacia el futuro y que esto se mantenga la tendencia. Sí. ¿En qué fortalece al gobierno, si se mantiene esta tendencia en las definitivas, respecto a la política de Estado en comercio exterior? Yo creo que el gobierno, por eso decía, no tiene un cheque en blanco. Porque no todo ha sido... Por supuesto. Y va a tener la oportunidad, ahora sí,
no creo en este intervalo hasta octubre, pero sí inmediatamente después de hacer una convocatoria responsable. ¿Qué implica una convocatoria responsable? Va a tener mejorada su ecuación en el Parlamento, no va a tener mayorías, por lo tanto va a tener necesidad de consensuar, pero objetivamente va a estar ante varios hechos que requieren que las políticas de Estado aparezcan. Sí. Es decir, yo comentaba acá, cuando estaba en Europa, en Italia, España la última vez, nadie me preguntaba por Cristina para el tema de las inversiones. Lo que me preguntaba era, en el largo plazo, ¿cuál es la política económica? ¿Cómo van a venir las regulaciones? ¿Qué pasa con el tema impositivo? El presidente ha reconocido que ni bien pase ahora el conteo, ¿no es cierto?, que ya se ha iniciado en la provincia de Buenos Aires para conocer los datos finales, pero sobre todo, después que pasen las elecciones de octubre, la reforma impositiva que todo el mundo está reclamando va a estar colocada en esa agenda. Pero además de estar colocada en esa agenda, obviamente en términos de comercio exterior, nosotros estamos necesitando que lo que está ocurriendo hoy en la Cancillería, donde nuestras políticas comerciales están a la deriva, se clarifiquen. Es decir, este tironeo que ha terminado con un triunfo de 3-0 por parte del Ministerio de la Producción sobre la Cancillería ha originado que toda la gente que trabaja en el cuerpo, ¿no es cierto?, de negociadores internacionales, hoy no sepa a quién responder. Si me llama Cabrera o me llama Forí y me dan instrucciones, ¿a quién le hago caso? Este tipo de situaciones necesita que esta convocatoria que debe hacer el presidente para lograr políticas de Estado se refleje en el comercio exterior, clarificando cómo se va a manejar este sector y sobre todo avanzando en la posibilidad de llegar a tiempo a la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur en el camino de lograr una integración inteligente y no una integración boba, como siempre decimos al mundo, ¿no es cierto? Sí, algo que le preocupa a los empresarios y a los trabajadores. ¿Cómo ves la reforma laboral en perspectiva a las elecciones? Una sola frase. Bien. Lo ocurrido en Brasil, que muchos lo miran como la panacea, no es trasladable automáticamente a la Argentina. Creo que en esa gran convocatoria, en ese gran acuerdo donde hay que encontrar políticas de Estado, tenemos que encontrar un acuerdo también para el sector de los trabajadores. Exactamente. Bueno, Miguel, entonces concluimos que realmente tenemos un electorado que ha apostado más a largo plazo. No es un corto, ha dejado de estar en la visión del corto plazo. Y vamos a ir monitoreando cada aparición cómo esto se modifica y hacia qué lado de aquí a octubre. Así es, y evidentemente el gobierno ha salido en este momento fortalecido y se sigue manteniendo aún más. Así es. Muy bien, así con estos comentarios con Miguel Ponce nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchísimas gracias.